¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares con este programa Dilo al Mundo, que según venimos en esta serie que venimos haciendo de hechos que son de primera importancia, que son imprescindibles para la segunda venida de Jesús. Cosas que se tenían que dar en la historia, que son precedente imprescindible para la venida de Jesús y que nos preparan para su segunda venida que está a las puertas. En este programa tenemos la bendición de contar con la compañía de Nara, una misionera que ya está acá en Bolivia con su familia desde hace tiempo y ha sido valiente para ayudarnos en el programa. ¿Cómo estás, Caleb? Realmente es un honor, un privilegio tan grande poder estar aquí compartiendo el mensaje de Dios, el plan de salvación. Y realmente espero, es mi deseo de oración, que pueda realmente este mensaje llegar a muchos lugares y sea de bendición para cada uno de los oyentes. Amén, amén. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a comenzar con un texto de Deuteronomio 32. Me hace acordar a Salmos este texto y dice: escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Como las gotas sobre la hierba. Proclamaré el nombre de Jehová. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Bien, ¿qué es lo que analizás vos en este texto? Sí, realmente es como un preámbulo, una introducción, ¿no? De lo que va a decir, ¿sí? Es algo de mucha importancia, ¿no? Dice: escuchen cielos y hablaré, escuchen los dichos de mi boca, porque lo que va a decir, ¿sí? Es algo lleno de sabiduría, pero comienza diciendo, ¿no? Engrandeced a nuestro Dios, o comienza como exaltando la perfección de Dios. Como algo básico, ¿no es cierto? Como es el rocío para la grama. Es algo sin lo cual no podemos vivir la palabra de Dios. Otra cosa que a mí me llama la atención es que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Y que en Él no hay ningún tipo de mancha. En Él hay perfecta santidad. En Él hay eternidad. En Él está todo lo que necesitamos. Y para comentar, para resumir un poco este programa, Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y en estas palabras vemos que los que miraban a esa serpiente que había sido levantada vivían. Los que no miraban morían. Es simple, no tiene mucha vuelta. Como el agua, como el rocío para la grama. Si cae sobre la grama, la grama crece. Y si no cae, muere. Sí. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es sumamente necesaria. Es vida para nosotros. No sé si concordás con esto, si tenés algo más al respecto. Sí, totalmente, ¿no? Jesús es todo realmente en nosotros. Nuestra vida y, bueno, nuestra salvación también. Eclesiastés complementa en el capítulo 3, dice: sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Lo que estamos haciendo es meditar, es reflexionar sobre los acontecimientos finales en la vida de Jesús,
el programa pasado trató de esto, su gran tribulación previa a la cruz, que fue para él una prueba mayor que la misma cruz. Y ahora vamos a meditar un poquitito en ese Jesús crucificado. Muchas veces los seres humanos decimos, pero queremos algo lindo, queremos meditar en la resurrección, y está muy bien, pero no podemos dejar de repasar los acontecimientos referidos a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es vida para nosotros. No podríamos tener esperanza de vida eterna si Jesús no habría pasado por esta prueba. Y los acontecimientos, los detalles que hubieron, son detalles que nos van a servir de todo punto de vista. Para fortalecer nuestra fe, ver cómo sucedió, ¿no?, en la historia pasada y cómo se iban cumpliendo las profecías. Yo creo que este texto que pusiste destaca eso, la perfección de Dios, cuya obra es perfecta. Nada hay que añadir ni quitar. Bueno, vos resumiste muy bien a lo que yo quería llegar y me estaba costando llegar. Es así. A través de internalizar los detalles de esta historia, vamos a poder discernir cosas que si no lo supiéramos nos engañarían. O sea, Dios a través de esto nos regala su experiencia. Amén. Para que no seamos engañados. Nos regala su experiencia para que creamos, amén, para que sepamos que nada escapa a su voluntad. Que todo lo que el diablo pueda hacer es permitido por él. Y todo lo que haga para su oprobio, él lo puede utilizar para su gloria. Cuanto más se proponían burlarse de Jesús, eso termina siendo para su gloria. Jesús no sufrió nada porque sí. Todo lo que sufrió Jesús tiene un significado para nuestra vida que tiene que ser extraordinario. Y estudiado, investigado, meditado. Cada detalle, como decís vos, tiene un significado especial. Es así. Ahora está el Mundial y muchas personas, gustan del fútbol y ven cada jugada, ven el comportamiento del equipo a nivel general, ven las situaciones, cómo se dieron. Hay injusticias a pesar de todo el dinero que se vuelca para que si es offside, que si no lo es. Pero en la justicia de Dios, aunque está la influencia maléfica del enemigo y estamos los seres humanos con los errores, que tenemos errores por todos lados, que somos corruptos, Dios, la perfección de Dios supera a todo esto. Una vez que aprendemos a gozar, aprendemos a gustar de la palabra de Dios, después no hay ninguna otra cosa que le pueda hacer sombra. Nuestra próxima placa habla de la creación. ¿Podés leerla? Claro. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice Job 38:7, alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice en otra parte de la Biblia que Dios, una vez que había creado, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Era muy bueno, era perfecto. Las estrellas del alba hace alusión a los ángeles, que alababan a Dios y se regocijaban por la creación. Pero aquí hay algo que es el sello de la perfección de Dios y es el día sábado, el día de reposo. Dios creó en 6 días y el séptimo día lo distinguió de una manera muy especial. Dice que lo bendijo, es un día bendecido de manera especial por Dios y santificado.
es apartado para uso santo. ¿Estaría pensando o sabría Dios en su infinita sabiduría que Jesús iba a descansar no solamente de la obra de creación, no solamente el poder creador iba a tener una pausa en el día sábado, sino de su obra de redención? Hemos leído que todo lo que Dios hace es perfecto, así que no es una casualidad. En Hechos, capítulo 3, dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y en Isaías 66 dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Cómo hay? Acá se marcan distintos tiempos. Cristo primero habría de padecer. Después dice que vendrían tiempos de consuelo. La muerte de Jesús es un consuelo para todos sus hijos. Es la esperanza de gloria que tenemos en Él. Y aparte, también se debe relacionar con el Espíritu Santo, con el Consolador que Él enviaría. Pero a Dios no se le escapa nada y sabía que iba a ser necesario una restauración. Hoy en el mundo está siendo muy necesaria una restauración de la ley de Dios. ¿Qué es lo que iba a pasar en los tiempos de restauración? Íbamos a seguir disfrutando, íbamos a seguir guardando, íbamos a seguir teniendo una bendición especial en el día sábado. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. El deseado de todas las gentes, en su capítulo 80, dice: ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. O sea, estamos en el momento donde Jesús había superado el trauma psicológico de tener que hacerse cargo de todos nuestros pecados. La prueba más difícil, yo creo que Jesús soportó y que algún humano alguna vez pudiera soportar, no creo. Él siempre había sido uno con el Padre y esto era posible porque Él nunca había tenido pecado. Ahora, al tomar todos los pecados del hombre, tenía que separarse del Padre. Virtualmente tenía que separarse del Padre. Y esto le era una contrariedad, una cuestión que psicológicamente era lo peor que le podía pasar. Una agonía mental terrible. Jesús conocía el pecado como algo que origina muerte, pero peor que la muerte era la separación del Padre. Jesús toda su vida había vivido en íntima comunión con el Padre. Y la sola idea de tener que separarse del Padre, de tener que cargar con los pecados de toda la humanidad. Él había venido para eso. Él lo quería hacer, pero significa un punto de contrariedad inmensa para Jesús que muchas veces no lo entendemos, tampoco lo podemos explicar quizás, pero merece que meditemos en esto para poder darnos cuenta de lo nefasto que es el pecado, de lo horrible que es el pecado. El pecado es peor que la caca, diciéndolo de una manera. Es algo sumamente sucio, es algo que no se puede describir porque origina la muerte de personas que Jesús creó para la eternidad. Entonces, qué bendición el hecho de que Él se haya hecho cargo de nuestros pecados y nos haya
dado la posibilidad de poder descansar en Él. Dice, ahora Jesús descansaba de la obra de redención. La obra de creación desplegó todo el poder de Dios. Dios dijo y fue hecho. Pero después se notó en la obra de creación algo particular, que es que en el hombre, con sus manos, las utilizó para crear al hombre. Lo modeló con un amor especial. Y ahora vemos que en su obra de redención, donde llega al máximo el poder de Dios y la virtud de Dios, directamente viene en cuerpo y alma Jesús acá a padecer por nosotros. Se entregó completamente. Ahí no es solamente que utilizó sus manos para hacernos. Ahí para redimirnos entregó todo su ser. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó. Y dice en Eclesiastés 3:14, sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Los discípulos de Jesús estaban con pesar, estaban defraudados, estaban desanimados, pero había gozo en el cielo. El análisis que importa es el análisis que hacía Dios y que hacían los ángeles. Y dice que había gozo en el cielo porque había una creación restaurada, una raza redimida en la muerte de Jesús. Es como, yo me imagino, ¿no? Volviendo un poquitito, retrocediendo en lo que habías dicho recién de la creación. Es como cuando uno hace, o no sé, alguna pintura, a quien le gusta pintar, no sé, una obra de arte, y mira, y cuando ya está todo lista, terminada, completo, hay como ese gozo, esa satisfacción de haber terminado su obra. Dice que Dios se regocijó, juntamente con él los ángeles, como decías al principio, ¿no? Cuando Dios creó este mundo. Y de la misma manera, ahora que Jesús culminaba, al menos la primera parte, ¿no?, de su obra redentora, una parte, también hubo ese gozo, yo creo, esa alegría, esa satisfacción, porque tremendo lo que dice, ¿no? Lo que estamos leyendo, una raza redimida que nunca más podría caer. O sea, gloria a Dios realmente por su amor y su misericordia y esto, ¿no? Que este sacrificio tan grande, los resultados que iba a tener. Qué oportunidad nos da, ¿no es cierto? Qué oportunidad de vida eterna. Como por Adán entró el pecado en el mundo y de esa forma se expandió a toda la raza humana, por Cristo ahora entraba la salvación, una salvación eterna. Y en los seres celestiales, aunque no habían caído los que habían permanecido fieles, vieron el resultado de la obra final del pecado, que es destrucción. Creo que hasta ese momento ellos no podían discernir claramente cuáles eran los propósitos, las intenciones de Satanás, que lo tenía bien escondido, ¿no? Es así. Ellos también, como decís, bueno, entonces por esa razón no queda asegurado, sellado su destino también. Ya nadie va a escoger ese camino que eligió Satanás. Y el contraste entre los discípulos que se sentían defraudados, que se sentían atemorizados, que estaban escondidos en lugares bajo llave, creyendo que los podían venir a buscar a ellos también. Y las huestes celestiales que estaban dando gloria a Dios y gozosas. Dice que había gozo en el cielo. A veces los seres humanos no sabemos apreciar las victorias de Dios. A veces creemos que son derrotas y en realidad son las mayores victorias. En esta tierra a los hijos de Dios también nos va a tocar ser derrotados aparentemente, o vamos a sufrir el despojo
de nuestras posesiones, vamos a sufrir el odio del diablo, a veces a través de seres humanos, a veces a través de familiares, a veces a través de hermanos de la misma religión, pero tenemos que tener nuestra mente, nuestra vista como Jesús fija en el objetivo de poder colaborar en este plan perfecto de la salvación del mundo. Amén. En el Deseado de todas las gentes, capítulo 80, dice: en los acontecimientos finales del día de la crucifixión, se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús, horrorizados por el terremoto y los demás acontecimientos que sucedieron cuando Jesús entregó su espíritu, exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, la guardia romana, precedida por el centurión, que fue siguiendo cómo se burlaban de Jesús, cómo lo juzgaban, cómo Jesús tenía esa paciencia, ese porte noble, esa mente fija en el objetivo, y no hubo ni siquiera una queja. Lo provocaban de la peor manera que alguna vez se haya podido provocar a un ser humano, para que Jesús no aceptara este oprobio. La duda del diablo cuando le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan, ahí se multiplicaba en un rugido permanente que le decía: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Claro, si Jesús se salvaba a sí mismo, nosotros nos perdíamos todos perdidos. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, había impresionado a ese pagano, al centurión. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe de manera audible. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver el trabajo de su alma. En este día, mientras Jesús tenía la responsabilidad de morir por nosotros y de aguantarse a los demonios, al diablo, era la hora del diablo, la hora en que el diablo estaba aparentemente derrotando completamente a Jesús y a su plan de salvación. Y sabía que ese era, pienso yo, en los últimos momentos, ¿no?, que le quedaban de oportunidad para hacer caer a Jesús, para lograr que él pecara. Sin embargo, Jesús se mantuvo fiel hasta la muerte. Y qué extraordinario que este día, como bien dice, hubieron nuevas pruebas, hubieron nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cristo había venido en forma humana, pero nunca dejó de ser divino. Ahí lo veíamos como un ser humano más, pero Él era el Dios del universo. Y mientras moría, salvó a 3 personas, mínimamente 3 personas que con sus actos o con sus palabras dieron testimonio de ser salvados por Jesús. Se vieron los resultados de su obra como en ese mismo día, ¿no? Prediciendo todo lo que iba a suceder después, todos los resultados, el fruto de la aflicción de Jesús. Una de estas 3 personas fue el que llevó la cruz, el que le ayudó a Jesús a llevar la cruz. Jesús, por el trajín que había tenido, por toda la perturbación que había tenido, había sido flagelado, había estado toda la noche en vela, había tenido los juicios, digamos, que no obedecían a ninguna norma legal, pero como fuera, los judíos, los sacerdotes,
lo habían tenido de noche, juzgándolo, Inhumanamente. llevándolo primero lo llevaron del Getsemaní a la casa de Anás, de Anás a Caifás, después de que Caifás lo hizo juzgar, entre comillas, tuvieron que volver a hacerle otro juicio con el Sanedrín un poco más completo, aunque habían excluido a algunos integrantes que sabían que podrían llegar a oponerse. Recordemos que hacía varias horas que no comía, bueno, un cansancio, ¿no?, de toda la noche. No comía ni tomaba siquiera un vaso de agua. Wow. Desde la Pascua, que había sido celebrada el día anterior, hasta eso había pasado toda la noche maltratado, había pasado toda la noche siendo burlado, siendo flagelado. Enjuiciado. Y ni siquiera le habían dado un sorbo de agua. Ni al peor criminal se le hace esto. Jesús ya no daba más. No podía llevar la cruz. Y no había nadie que quisiera llevar la cruz de Jesús. Una de las cosas que tenemos que hacer si queremos ser salvos es llevar la cruz. Para cada uno puede ser de una manera distinta, pero tenemos que estar dispuestos a llevar la cruz de Jesús. Y hubo una persona que estuvo dispuesto y que lo hizo con alegría. Dice que eso fue una bendición que se derramó durante toda su vida futura. Simón de Cirene. Simón de Cirene fue salvado en este instante por poder ayudar a Jesús. Amén. Qué bendición, ¿no? O sea, fue una providencia divina para él porque tampoco se la esperaba él. Venía él de su trabajo, ¿no? Y de repente, como pone cara de compasión, un soldado lo ve y venga usted y le chanta, le pone la cruz encima, ¿no? Y no iba a saber él, ¿no?, toda esa bendición que iba a ser para salvación de su alma y también de su familia. Cuán valiosa es la compasión humana, es los buenos sentimientos humanos que después se expresan en acciones, porque evidentemente Simón de Cirene lo primero que hizo fue expresar compasión, pero después cargó con la cruz. O sea, cuando vemos una realidad y quizás estamos cansados, ya hemos terminado de trabajar y se presenta algo ante nosotros y queremos ir con nuestra familia, pero si hay algo que se trata de salvación, que se trata de ayudar a Jesús en su obra por nosotros, no solamente por nosotros, sino por otros pecadores, tenemos que poner el hombro, tenemos que arremangarnos y tenemos que actuar. Y este fue el caso de Simón. Después hubo otra persona que le llamó a Jesús Señor y que se dio cuenta de que era el Salvador del mundo. Y fue precisamente uno de los ladrones que estaba a su lado. De los dos que estaban muriendo ese día, hubo uno que fue salvo. Entre los seres humanos habemos muchos que estamos muriendo. Hoy por hoy vivir es prácticamente morir, porque nos vamos haciendo viejos, no tenemos la vida comprada, los acontecimientos que vienen van a ser rápidos y sorpresivos. ¿Y por qué no dejar todo atrás, lo mucho o lo poco, lo bueno o lo malo, y decirle al Señor y decirle a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? Bien. Él no rechazó a nadie. Él estaba clavado en la cruz, sus manos que tanto bien habían hecho estaban sujetadas y sangrando, sus pies que tanto habían caminado para salvar también estaban clavados. Sin embargo, su poder como Salvador estaba intacto. Si nos remitimos, a más antes, este hombre había visto a Jesús predicar, había sentido hablar de Jesús, había sido conmovido por sus mensajes y había creído en Jesús. Pero los religiosos de aquel entonces lo habían convencido de que no siguiera a Jesús. Y fruto de no seguir a Jesús, ¿cuál es la única posibilidad? Perdernos. Y entonces había tenido malas compañías y había caído en los robos y había llegado a ser condenado a muerte.
en este día había visto todo el comportamiento de Jesús desde que fue juzgado con Pilato, desde que lo mandaron a Herodes, lo trajeron de vuelta, las burlas que le hicieron, cómo lo flagelaron, cómo lo azotaron. Y veía que era una persona distinta. Veía sus rasgos tan nobles, veía que no insultaba, veía que no se quejaba, veía que sufría sin ni siquiera quejarse. Veía que esto no era normal en un ser humano. Veía que había una nobleza en Jesús, que había un objetivo de salvación en Jesús, que en realidad todo el mundo lo veía. Lo que pasa es que se habían cegados para no verlo. Y llegó el momento donde el ladrón no pudo más que recurrir a Jesús como su Salvador. El otro ladrón sí seguía siendo llevado por el diablo para decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Entonces él dijo, pará, este hombre nada ha hecho para merecer la cruz. Nosotros merecemos lo que es justo por nuestros actos, pero este hombre es un hombre santo. Inmediatamente que lo reconoció santo, que lo reconoció Señor, que reconoció el señorío que hay sobre Jesús, le pidió salvación. Y Jesús inmediatamente otorgó esa salvación. Con todo el amor del mundo, para Jesús no había cosa más linda que dar salvación. Y una vez que Jesús pudo llegar a darse cuenta que había cumplido todo, cuando se dio cuenta que había cumplido todo, dijo, tengo sed. Y le alcanzaron vinagre. Tengo sed, él lo dijo, más que por la sed que realmente tenía, lo dijo porque estaba profetizado de que le iban a alcanzar vinagre en vez de agua. Y entonces quiso cumplir hasta el último detalle de lo profetizado. Y cuando le dieron el vinagre, que él no tomaba vinagre, por supuesto, corroboró que estaba cumplido hasta el último detalle. Y de esa manera dio un grito final mientras le explotaba el corazón por la carga y por la angustia del pecado. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esta manera Jesús murió. Y aún en la muerte de Jesús hubo otra persona que no pudo resistir más y confesó su fe, ¿no? Su fe. Confesó su fe que venía germinando en todo ese día con una fuerza impresionante. Quizás él mismo se había burlado, era el jefe del operativo que le debía dar crucifixión a Jesús, era un pagano, no era del pueblo de Dios, pero le bastó la evidencia para confesar su fe en Jesús y decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice que esto no fue un comentario pormenor, fue la expresión de su fe y todos la oyeron y se sintieron, digamos, admirados por otra persona más que se hacía discípulo de Jesús. Vamos a avanzar porque el tiempo nos lleva corriendo y vamos a hacer un repaso de las personas o de quienes dieron testimonio de Jesús. El Padre dio testimonio de Jesús. ¿Te acordás, Nara, en qué momento fue, digamos, claro? Bueno, en el momento que me acuerdo, ¿no? Categórico, que el Padre habló, ¿no? En la ocasión de bautismo de Jesús, dijo, este es mi Hijo amado, ¿sí? En quien tengo complacencia. En otro momento dijo, a Él oíd, a Él seguid. Claramente el Padre expresó su beneplácito por Jesús y lo señaló de una manera que nunca se había hecho desde que había comenzado el pecado. Se había cortado la relación de Dios Padre con la raza humana, porque Dios Padre no puede tener contacto con el pecado. Pero como Jesús era sin pecado, ahí
se restableció la comunicación entre el Padre y nuestra raza humana, antes incluso de la muerte de Jesús. El Espíritu Santo también dio testimonio de Jesús apareciendo en forma de paloma. Los ángeles dieron testimonio de Jesús. ¿Te acordás alguna ocasión precisa en que ángeles hayan claramente testificado de Jesús? Bueno, comenzando por el principio, ¿no? Que valga la redundancia, en el nacimiento de Jesús, antes de que él naciera, aún fue anunciado a María y también a José, que el fruto del vientre, ¿no? Lo que iba a nacer de María era un ser santo, era Jesús, quien iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y bueno, también el momento de cuando nació Jesús, a los pastores que estaban allí en Belén, también se les apareció un ángel anunciando. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido en Belén Cristo el Señor. Algo así más o menos es el texto. Eso fue dicho por los ángeles. Y no solamente se quedaron en estas palabras, sino que no pudieron aguantarse el gozo y bajaron no solamente el ángel Gabriel, que era el que comandaba la hueste celestial, sino que bajó toda una legión de ángeles, te diría por decirlo de alguna manera, a hacer fiesta, a cantar, a proclamar de una manera, digamos, luminosa Era un gozo que no se podía callar ni ocultar. Y que hubiera personas que lo estuvieran esperando, aunque fueran pocas, aunque todo ese pueblo que había sido preparado para esperar a Jesús le estuviera dando la espalda. Después están las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras se profetizaba de Jesús en toda la Biblia. Todo el sistema de sacrificio apuntaba a Jesús. Las profecías de la Escritura, todo era apuntando a Jesús. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. Los discípulos, a pesar de que eran seres humanos influidos por los religiosos de aquel entonces que en nada habían aceptado a Jesús y entonces en cierto sentido estaban cegados por estos modelos de pensamientos que los judíos tenían, que esperaban un rey temporal y no un reino espiritual como el que Jesús había venido a realizar. Los discípulos dieron testimonio de Jesús, por ejemplo Pedro, cuando Jesús le dijo, ¿quién creen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, como bien has dicho. La misma muerte y la enfermedad dio testimonio de Jesús, porque tuvo que resignar a sus presas. Jesús sanó a cientos y cientos de personas. A Jesús a nadie le negaba la sanidad. Sanó no solamente a los de su pueblo, hubieron personas que no eran de su pueblo y también tuvieron fe en él y fueron sanadas. Y Jesús le dio vida, resucitó a personas que habían sido muertas. Hay por lo menos 3 casos que están retratados en la Biblia. La misma muerte tuvo que dar testimonio de Jesús. El mar y el viento dieron testimonio de Jesús. El sol y las rocas dieron testimonio de Jesús. No sé si tenés en la cabeza algún momento en que la naturaleza inanimada haya dado testimonio acerca de Jesús. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, dicen el mar y el viento en momentos cuando Jesús, por ahí tan conocida historia, cuando Jesús calma la tempestad que iba en el barco con sus discípulos. Y bueno, 2 veces sucede algo similar, ¿no? Y Jesús calmando toda esa tormenta terrible. Y tanto así, tanto asombro causó entre las personas que estaban ahí admirando la escena que dijeron, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento, ¿sí?, y el mar le obedecen? Toda la naturaleza. Pero qué extraordinario. No hay fuerza mayor en el planeta en que vivimos que la conjunción del viento y el mar. Es imparable por los seres humanos. Y a Jesús le tuvieron que obedecer y tuvieron que calmarse. Dice que el sol también dio testimonio de Jesús. Cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, ocultó sus rayos
para dar testimonio de que el que estaba dando su vida era el creador de ese astro. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, dice que hubo unas tinieblas completas. El sol dejó de dar su luz literalmente en la tierra. No había ningún eclipse, no había nada que explicara por qué el sol dejó de dar su luz. Las rocas, cuando Jesús murió, hubo un terremoto y las rocas se desmenuzaron, contribuyendo a los testimonios de la naturaleza inanimada, de que aquella persona era ni más ni menos que el creador del universo. Bueno, y como hemos dicho, el ladrón y el centurión romano dieron su testimonio. Los únicos que no testificaron de Jesús, los únicos que silenciaron su conciencia, los únicos que pecaron contra el Espíritu Santo de manera realmente manifiesta, fueron los sacerdotes y príncipes. Quienes debieran haber sido los primeros en estar declarando a Jesús como el Cristo, ¿no? Como el enviado de Dios. Los sacerdotes y príncipes se dedicaban a estudiar las profecías, se dedicaban a estudiar las Escrituras, donde no se hacía más que señalar a Jesús. Era algo evidente, lo tendrían que lo estaban esperando, de hecho. Lo que pasa es que el ser humano, cuando no se deja llevar por el Espíritu Santo y lee la Escritura de una manera egoísta, de una manera humana, no puede entenderla. Se hace otros dibujos que no están allí. Ellos estaban esperando un rey temporal, un rey que les llevara a un progreso material, un progreso egoísta. No estaban esperando al que les pudiera dar vida eterna para que ellos comunicaran esa vida al resto del mundo. Entonces vieron que significaba una amenaza para ellos, porque un salvador de esta naturaleza no les convenía. Ellos buscaban otra cosa. Bueno, en Números 9, a partir del versículo 11, leemos: la celebrarán el segundo mes, el día 14 del mes, al atardecer. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Estamos hablando de la Pascua a Jehová. No dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Cada detalle de lo que pasaba con Jesús ya había sido profetizado, y no solamente profetizado, no era solamente una letra de la Escritura, era la vivencia que Dios había graficado en el pueblo de Israel. Desde que salieron de Egipto, cuando le dio las instrucciones para la Pascua, que tenían que sacrificar el animal sin quebrar ningún hueso de él, sin dejar nada para el otro día, para la mañana. Todo esto se cumplió con Jesús de una manera impresionante. El día de la Pascua, la hora del sacrificio vespertino, todo esto se cumplió en Jesús. Era impresionante. Era lo que ellos venían practicando para poder reconocer a Jesús. Qué impresionante cómo se cumplió cada detalle, cómo el gobierno de Dios por sobre todo lo que el diablo puede hacer, se cumple, pero en forma milimétrica. Vamos a nuestra próxima placa. Dice: entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, o sea, un sábado de doble importancia por celebrarse la Pascua, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas del primero y después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. El que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la Escritura, que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. También otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Qué desarrollo de lo que estaba ordenado por Dios. Los sacerdotes en realidad estaban intranquilos de Jesús. Los sacerdotes, si bien estaban cumpliendo sus metas de darle muerte a Jesús, querían urgente terminar con ese procedimiento. Aprovecharon el tema de que se venía el sábado de Pascua para querer decir, bueno, apresuremos su muerte. Entonces fueron y obtuvieron ante Pilato la posibilidad de cortarle las piernas para que se desangraran inmediatamente y poder sacarlos de la cruz antes de que llegara el sábado. Se dio la orden de que le cortaran las piernas, de que le quebraran las piernas. Cuando dice quebraran las piernas, me imagino que es cortarle las piernas, porque en el sentido que nosotros entendemos la quebradura no expuesta, no lograría la muerte. Y lo que se quería era que se desangraran para que murieran. La muerte de cruz a veces demoraba una semana, quizás más. Incluso era difícil determinar el momento en que se extinguía la vida porque es como que se iban apagando muy despacito. Y bueno, se da la orden de romperle las piernas a los crucificados. Pero lo que decía la Biblia era que ningún hueso de Jesús debía ser quebrado. Por lo tanto, contra la orden que se había dado, se sorprendieron de que Jesús ya había muerto. Pero lo más normal habría sido que dijeran, sí, está muerto, pero nos ordenaron que le cortemos las piernas, nos tenemos que asegurar, le cortamos las piernas. De hecho, estaba toda la instigación sobre los romanos de asegurarse que estuvieran muertos. Entonces, lo normal habría sido que le hubieran cortado las piernas. Pero la Biblia decía que no se le iba a cortar las piernas, que ningún hueso sería roto. Y entonces cumplen con lo que dice la Biblia porque es imposible que no se cumpla con lo que Dios manda, pero satisfacen el hecho de darle completa seguridad a los príncipes y a los sacerdotes, metiéndoles una lanza en el costado de Jesús. Ellos ya habían visto que había muerto, pero había la desconfianza de los sacerdotes y entonces el soldado le clava la lanza en el costado de Jesús e inmediatamente sale sangre y agua, lo que certificaba que Jesús había muerto y había muerto de un paro cardíaco, de una explosión en su corazón, algo así. No sé si te merece algún comentario de esto. Sí, yo creo que la agonía, como bien decías hace rato, de Jesús, la agonía mental era tan grande que, bueno, eso produce un cambio que, bueno, no sabría explicarte bien cómo, pero sí se separa, ¿sí? La sangre, ¿no? Los componentes líquidos, más líquidos, ¿sí? De lo que es, bueno, el resto, ¿no? Por eso acá dice agua y sangre, pero eso demuestra el estado, la condición que tenía Jesús en su mente. Realmente era una agonía tan profunda que lo que le causaba, lo que le causó la muerte, ¿no? El sentir ese peso del pecado sobre el que nosotros no, es algo que creo que no podemos entenderlo, ¿no? Viviendo es así. Así como estamos. Meditando en estos detalles vemos cómo la autoridad de Dios se cumple. El diablo creía que estaba ganando la batalla quizás, pero el que estaba ganando la batalla era Dios. La muerte de Jesús se dio tal cual debía darse y cómo debía darse. Todo lo que el diablo quería hacer, Dios lo permitía o lo dejaba de permitir y las cosas se daban como se tenían que dar.
En ese momento aparece un nuevo discípulo. Es para corroborar esto que decíamos, ¿había nueva evidencia o no había nueva evidencia? Habíamos relatado que 3 personas habían confesado la fe en Jesús ese día. Bueno, nos quedamos cortos porque acá aparece otro más. José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? La palabra dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, pertenecía al Sanedrín. Varón bueno y justo, da testimonio la palabra de cómo era él. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, de los sacerdotes, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Qué extraordinario, ¿no? Pero vamos a indagar en otros libros de la Escritura, esto lo decía Juan, lo decía Lucas. Juan da más datos de José. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Dice, por miedo a los judíos. Aparentemente era un cobarde José de Arimatea. No había expresado su fe en Jesús por miedo a los judíos. Muchas veces los seres humanos juzgamos, pero evidentemente este hombre era una persona cauta, que cuidaba su utilidad. Era una persona que sabía manejarse a sí mismo, manejar sus palabras. No había expresado su fe en Jesús simplemente para poder intervenir, para poder proteger a Jesús. De hecho, junto a Nicodemo lo habían hecho, pero el resto del Sanedrín se habían dado cuenta que estas personas defendían a Jesús y no los invitaron, los excluyeron, no dejaron que se enteraran de sus planes de capturar a Jesús y matarlo. En otro evangelio hay más información, dice Marcos 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, ratifica, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cómo? ¿Tenía miedo o era un hombre osado? El diccionario dice osado, persona que se atreve a afrontar dificultades difíciles o peligrosas, con valentía y entereza. En caso de que haya permanecido oculto como discípulo por un poco de miedo o por cautela, en cualquier caso, en este momento no le importó más nada. En este momento ya no podía proteger a Jesús porque Jesús ya estaba clavado en la cruz y él salió osadamente a responder a su fe. ¿Y cómo lo hizo? Pidiendo el cuerpo de Jesús a Pilato. Ahí estaba María, la madre de Jesús, estaba María Magdalena, estaba Juan, el discípulo amado, que nos dejó la cruz y estaban preocupados por darle una sepultura honrosa. A Jesús lo habían acusado de conspirar contra el César y las personas que eran condenadas por esto tenían una sepultura, una condena, un procedimiento por el cual se les daba muerte y se los enterraba, que ya estaba fijado. Sin embargo, Jesús no era el caso. Y entonces había que darle una sepultura honrosa. Y los discípulos querían esto. Veían a su maestro muerto y si bien se sentían apesadumbrados, defraudados, se sentían
como un boxeador que es noqueado y que no sabe para dónde agarrar. Amaban a su maestro, aún a su cuerpo muerto querían expresar su gratitud por él, pero no tenían forma, no podían salir de la preocupación. Y Dios proveyó a alguien que tenía la suficiente influencia, el suficiente poder para ir ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. ¿Podés leer, Nara? Claro. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. También Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y aloes como de 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. Como sin ser planificado, se coordinó todo para dar a Jesús una honrosa sepultura. Quizás no, seguro, se le dio una sepultura con el amor, con los cuidados que ni siquiera los gobernantes, las personas encumbradas de aquel tiempo hubieran tenido. José fue a Pilato, consiguió que le dejaran descolgar a Jesús. Pilato se sorprendió de que tan pronto hubiera muerto. Y si bien José era una persona de suma confianza, era un juez de la Corte Suprema del pueblo de Israel, no dejó de corroborar el asunto con su centurión encargado del procedimiento. Así que lo hizo llamar y le preguntó si era real la muerte de Jesús. El centurión le contó todo a Pilato. Entonces se autorizó a José para descolgar el cuerpo de Jesús. Justo en ese momento apareció también Nicodemo. José compró una sábana especial. Nicodemo trajo las especies para embalsamar a Jesús. La Biblia decía que su santo no vería corrupción. O sea, no se debía descomponer, no debía llegar a podrirse, digamos. Entonces, venía muy bien esto que Nicodemo traía, que eran hierbas que hacían la preservación del cuerpo. Entonces, se lo envolvió a Jesús con mucho amor. Fue tratado de una manera, digamos, muy honrosa. Muy sublime, más que a cualquier otro gobernante, ¿no? Con todo el amor. Elena de White también habla de esos momentos, como Nicodemo, junto también con José, lloraban, o sea, caían lágrimas de ellos mientras con tanta dulzura iban bajando el cuerpo de Jesús y acomodándolo. Quizás mucha gente podría decir, no, pero no hay que embalsamarlo porque los faraones, o sea, es una costumbre pagana lo de embalsamar a los muertos. Pero si nos fijamos, el que hace el que copia, digamos, el que trata de tergiversar lo que la Biblia habla y el que desfigura la realidad de la verdad es el diablo. Esto de embalsamar a Jesús no es que le sacaron las vísceras ni nada, sino que lo untaron con todas esas hierbas que iban a preservar el cuerpo como estaba profetizado que así se hiciera. Avanzando, vamos a leer en el deseado de todas las gentes. No sé si podés tomar la lectura. Dice, cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de las Olivas.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús le había dicho no eran ya misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario. La oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía, volvía a oír ese último clamor, consumado es, emitido como palabras de un vencedor. Volvía a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos oscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Qué extraordinario, ¿no? El día sábado, el día en que Jesús ya estaba descansando conforme a lo estipulado, conforme a la creación que Él había hecho de ese día para señalar su obra de creación y su obra de redención. Este día queda con la muerte de Jesús vinculando tanto la obra de creación como la obra de redención. Y fue un día para que Nicodemo sellara su fe de una manera inquebrantable para toda la vida. Y fue un día para que todo el mundo meditara. El día sábado, en el templo se tocaban las trompetas al atardecer del viernes, como siempre. Los cantores cantaban de manera tan fuerte y clara como siempre lo hacían, pero estaban en otra cosa. Todo el mundo estaba en otra cosa. Todo el mundo meditaba las escenas de la cruz. Todo el mundo había quedado convencido, pero nuestra cabeza elige en qué queremos creer. Había personas como Nicodemo que creyeron en esto, que su fe quedó sellada. Hubieron incluso sacerdotes que dejaron de participar en el rito de la Pascua para siempre. Hubieron personas que quedaron, o sea, todo el mundo quedó meditando en estos hechos. Pero lo que muchas personas tomaban para salvación, lo que muchas personas cumplían con el propósito del sábado, de descansar y de meditar en las cosas de Dios con paz, a pesar de la aflicción, con paz para obtener vida eterna, habían otros que no tenían paz. Supuestamente guardaban el sábado, pero no guardaban nada el sábado. Era una formalidad nada más. En realidad estaban sumamente preocupados, estaban intranquilos. Dice Mateo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, el sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Cómo les martillaban las palabras de Jesús? Y ellos no creían, pero creían. Sí, y me asombra ver que ellos tan rigurosos con la observancia del sábado fueran capaces de quebrantarlo así, ¿no? Pidiendo que guardias vinieran a vigilar, bueno, todo esto que estamos leyendo, ¿no? La poca sinceridad con que ellos guardaban el sábado se trasuntó, se transparentó en el hecho que dejaran de meditar en las cosas del sábado para ir a custodiar a un muerto.
para pedir custodia de alguien que estaba en la tumba, tapado por piedra. Los judíos le esquivaban a entrar en la casa de paganos el día sábado, porque en la casa de paganos, si uno no va con un fin misionero, a veces es difícil mantener los pensamientos y las conversaciones que son propias del sábado. Pero no hubo nada que los hiciera tener reparo. Se juntaron con Pilato a pedir por favor una guardia urgente para custodiar la tumba de Jesús. No sabían que esto iba a ser para la gloria de Dios. También. Lo que ellos querían tapar el sol con la mano, como quien dice, tapar el sol con un dedo, como se dice, no iba a ser más que para la gloria de Dios. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. O sea, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra con la imagen del César para que quedara, digamos, evidente si alguien la tocaba, la movía. Al romper la imagen del César era un delito que era condenado con la pena de muerte. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra, además de poner la guardia. Tenemos información de Elena G. de White que 100 soldados fueron a custodiar ese lugar. ¿Qué detalles, qué detalles de significado? Sabemos que aquí no solamente estaban los soldados, había también las huestes del mal que estaban bregando para que Jesús nunca saliera de la tumba. Dice Salmos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Qué palabras más claras, ¿no? Refiriéndose, se pueden aplicar perfectamente a Se aplican perfectamente y como vos decís, no solamente se aplican perfectamente a estos momentos, sino que tendrán un doble cumplimiento en el final con el pueblo de Dios. Yo cuando veía esto, veía a los sacerdotes que eran los jefes de la religión, juntos con Pilato, que era el representante del poder civil, un poder civil pagano, haciendo esa junta en contra del ungido de Dios. Esto se va a volver a dar en la persona de los hijos de Dios. Me señalaba de alguna manera a cuando el Papa y los representantes de muchas religiones se unen conspirando contra la ley de Dios, conspirando contra el día sábado, el día que Jesús señaló con su creación y con su muerte como día de descanso. Y cómo no queda esto entre los religiosos, sino que buscan al poder civil para perseguir a los hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Podemos estar confiados. Dios maneja todas las cosas. ¿Puedes leer la próxima placa, Nara? Claro. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Déjame que te comente que estas mujeres, encabezadas por María Magdalena, fueron las últimas que abandonaron la tumba de Jesús el viernes. Jesús fue puesto en la tumba, fue tapado con una piedra muy grande que se hizo rodar para tapar la tumba. Y ellas demostraron su amor de una manera natural, no yéndose hasta último momento que ya se hacía sábado. Entonces fueron y reposaron el sábado conforme al mandamiento, dice la Biblia. Ellas sí reposaron. Estaban apesadumbradas, pero reposaron el sábado, cosa que no hicieron los sacerdotes. Y el domingo a primera hora, era todavía de noche, cuando ellas ya salieron a comprar las especies, querían seguir poniendo especies y ungüentos, querían ungir a Jesús con perfumes. Y venían y en camino se preguntaban, decían, ¿quién nos va a sacar la piedra tan pesada? Ellas no sabían que se había sellado la tumba, no sabían que había una guardia enorme y no sabían que el Salvador ya había resucitado. Dios no deja de premiar esos detalles de amor de cada uno de nosotros. A Dios no se le pasa nada desapercibido. Es extraordinario. Las noticias de que Jesús ya no estaba en la tumba fueron María Magdalena y las otras mujeres las primeras en comunicarlas a los discípulos. Y después, cuando Jesús se apareció, a la primera que se le apareció fue a María Magdalena. Y María Magdalena fue la primera que dio las noticias hermosas de su resurrección. Esto fue un lujo, un detalle que Jesús correspondió a esa mujer que lo amaba de manera tan genuina. La resurrección de Jesús. ¿Querés leer, Nara? Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Bueno, acá se nos da en pocas líneas mucha información. Dice que había terminado el sábado, dice que eran el amanecer del primer día de la semana. Podemos decir a ciencia cierta, por lo que dice la Biblia, compaginando el relato, que todavía no había amanecido. Era la hora más oscura de la noche del domingo, precisamente antes de que saliera el sol. Jesús seguía adentro de la tumba, la piedra seguía sellada, los soldados seguían cumpliendo su vigilia y custodia de esa tumba. Las huestes del mal, los ángeles malos, se cernían sobre el lugar, pero también estaba un ejército de ángeles santos, excelsos en poder y en gloria, que custodiaban la tumba de Jesús. Custodiaban la tumba de Jesús esperando darle la bienvenida a la vida. La bienvenida a tomar por sí mismo la vida que como Dios le era inherente. Jesús dijo, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie se la estaba dando. Jesús era Dios. ¿Podés leer lo que dice el deseado a este respecto? ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza.
El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Wow, magnífica escena. Qué escena, ¿no es cierto? Qué escena extraordinaria. Cómo aquí tenemos las dos caras imprescindibles de la moneda de nuestra salvación. Era imprescindible la muerte de Jesús y era imprescindible la resurrección de Jesús. Un terremoto sucedió cuando Jesús murió y un terremoto cuando Jesús resucitó. Ese terremoto de cuando Jesús resucitó dice que fue producido por la llegada del ángel. El poder infinito que traía ese ángel. Ese ángel traía el poder omnipotente del Padre. Y que dice, claro, justamente eso, agregando que estaba en la misma presencia de Dios, con su misma gloria, con la que estaba ahí delante del Padre, esa misma gloria fue con la que apareció. Tuvieron que huir las huestes del mal, salieron atemorizadas. El poder que tiene un ángel es impresionante, y este ángel que era el capitán del cielo es un poder infinito. Dios, de alguna manera, en su misericordia, preservó a los guardias de que no fueran muertos por su gloria. Y porque de alguna manera servían de testigos, ¿no es cierto? Bueno. Los guardias vieron esto, cayeron como muertos, pero después vieron cómo Jesús salía, las palabras de victoria que Jesús pronunciara. Los guardias fueron testigos de todo esto. Amén. Yo creo que vivimos, o las experiencias que ha tenido la humanidad con respecto a los ángeles y a la visión de Dios, que ha podido soportarlas es nada más por la misericordia de Dios. No hay una muestra parcial de la gloria de Él. También decía ahí Elena de White, estaba leyendo al respecto, que no solamente temblaba la tierra, sí, con la aparición del ángel, sino también, bueno, había como un trueno, como el sonido de truenos y, ¿no?, el resplandor de los relámpagos. Yo creo que por la misericordia de Dios todavía no hemos sido consumidos. Es característico del aparecer de los ángeles. Cuando vemos en Apocalipsis, por ejemplo, o en Ezequiel, las visiones del trono de Dios, dice que hay relámpagos que van y vienen, o sea, son los ángeles que van hacia el trono de Dios y salen con las sentencias de Dios, con las órdenes de Dios, y son como un relámpago. En un abrir y cerrar de ojos van y vienen desde el trono de Dios hasta cumplir sus mandatos. Y se sienten truenos cuando ellos van y vienen. O sea, imagínate si tremendo, cuando un misil pasa, se siente un ruido así, ¿qué será con el poder de un ángel? Y cuando venga el Señor con sus miles y millones. A eso vamos ahora. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, más aún el cielo. Temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza.
plegarse han los cielos como un libro. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. O sea, de nosotros. Esta era la cita que el me Israel refería. espiritual. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía, pero en ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con gran gozo y triunfo: has vencido a Satanás y a las potestades de las tinieblas, has absorbido la muerte por la victoria. Bueno, está a las claras, no merece prácticamente comentarios lo bien que expresa Elena G. de White que los soldados fueron testigos de esto. Después fueron comprados para dar un falso testimonio, pero los testigos a veces aún dando falso testimonio sirven, porque se comprueba que es falso testimonio, y si es falso testimonio quiere decir que hay una presunción de que hay otra verdad. De todas maneras, no hacía tanta falta el testimonio de los soldados, que antes que fueran comprados ya anunciaron lo que había pasado, y después de ser comprados, también a Pilato no le escondieron nada de lo que había pasado. A Pilato le dijeron tal cual las cosas como habían sido. De todas maneras, Dios tenía sus propios testigos. Junto con Jesús resucitaron un montón, pero no me quiero adelantar, vamos a seguir con la próxima placa si la puedes leer. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo: tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Qué claridad con que se nos presenta la palabra de Dios, para que no seamos movidos por ningún viento de doctrina. Acá se nos presenta a Jesús como el Dios que tiene vida en sí mismo. Jesús no era como el ángel más sublime que recibe vida de Dios. Jesús tenía vida en sí mismo. Yo pongo mi vida. Para volverla a tomar. Agradecemos este sacrificio y agradecemos la claridad con que Jesús se expresó. No dejó lugar a dudas para que pudiéramos justificar una mala interpretación de su muerte y de su resurrección. Jesús fue una víctima, pero fue una víctima consentida. Jesús quiso morir por nosotros. No es que fue rehén de las circunstancias. Jesús es amo y señor de las circunstancias. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica.
Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Qué relato que estaba escrito y que estaba graficado desde hacía, dice, más de 1000 años, respecto a cómo agitaban la gavilla. Eran todos símbolos, ¿no? Todos símbolos. Dicen que en el mismo, o sea, no se podía cosechar el campo sin primero tomar las primicias de la mies y llevarla al templo, y el sacerdote agitaba las gavillas. Todo esto se cumplió tal cual en Jesús. Jesús fue la principal primicia de los que resucitan de la muerte. Y como Jesús resucitó, dice que si creemos que Jesús resucitó, así también seremos resucitados nosotros y todos los que durmieron en Él. De todas maneras, hubieron más primicias. Bueno, antes de esto, una primicia había sido Moisés, que había sido resucitada por Jesús. Pero vamos a seguir avanzando porque hay más material que queremos compartir. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos que también fueron primicias con Él. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas, y cuando Él resucitó salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía de Isaías 26. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará a sus muertos. Amén. ¡Qué poder el de Dios! Los guardias habían sido comprados para que no dijeran nada sobre la resurrección de Cristo. Pero hay un poder ilimitado. Dios levantó del polvo a hijos suyos para que pudieran ser testigos de la resurrección del Jesús. Y fueron a Jerusalén y dieron su testimonio. Qué impresionante, ¿no? Qué hecho tan milagroso, tan esperanzador. Tan esperanzador. O sea que se cumplió un doble fin. Jesús acompañado de más primicias y a la vez testigos suyos. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿habrá mezquindad para realizar milagros o pasarán cosas como estas también? Seguramente igual o mayor poder será realizado, será demostrado. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, aquí queda respondida, ¿no? La pregunta, ¿no será que es mezquino el Señor Dios? No, para que tengan vida en abundancia, ¿no? Podrán ver los televidentes que nosotros a veces redundamos, a veces somos poco claros, pero qué claridad hay en la palabra de Dios. Aquí Elena G. de White recopila de manera muy eficiente lo que dice la Biblia y lo muestra tan claramente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es una promesa de Jesús en la cual debemos meditar y la cual debemos tener sumamente clara en cada célula de nuestro ser. Nos vamos a enfrentar a cosas parecidas a las que Jesús enfrentó. Vamos a tener la muerte delante nuestro, vamos a tener el oprobio delante nuestro, la persecución delante nuestro. Y estas promesas nos van a dar poder y fuerza. Estas palabras de Jesús nos van a dar fuerza. El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos a quien amaba Jesús, o sea, a Juan, y le dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y Juan inmediatamente vienen al sepulcro. Juan, como era más joven, le gana y corre y llega al sepulcro. No lo vamos a leer porque la hora ha avanzado, la gente puede leerlo si quiere, pero en definitiva vienen y corroboran que Jesús había salido. Lo único que pudieron creer en su mente cerrada fue que sí, que Jesús había salido. Pero no se acordaron de que la Biblia decía, de que Jesús decía que al tercer día iba a resucitar. Sí. No les daba la cabeza todavía para poder asimilar la resurrección de Jesús. Me llama la atención también, antes de que cambiemos de diapositiva, cómo es que Pedro, Juan, ¿no? Al ver, o sea, cómo estaba la tumba, esa escena da también testimonio de la resurrección de Jesús. Dice que estaba todos los lienzos bien acomodaditos, ¿sí? ¿Quién más, digo yo, ¿no? Personalmente, ¿qué otra persona que luego de resucitarse, o sea, de volver a vivir, puede tomarse el tiempo y el trabajo para dejar todo acomodadito, ¿no? Qué Dios tan, al detalle, tan detallista y tan ordenado en todo lo que hace. Bueno, Pedro y Juan corroboraron esto y salieron de vuelta a su escondite y a decirle esto a los demás discípulos, pero María Magdalena se quedó llorando afuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie. Pero no se daba cuenta de que era Jesús. Estaban sus ojos llenos de lágrimas, estaba perturbada. Y entonces Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el jardinero de ese sepulcro, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré». En su debilidad, María Magdalena pensaba, bueno, si se llevaron a Jesús, quiero recuperar su cuerpo y quiero darle honrosa sepultura. María Magdalena tenía una sepultura que Jesús había vaciado, que era la sepultura de su hermano, Lázaro. Jesús había resucitado a Lázaro y entonces se estaría diciendo, bueno, si le sacaron esta sepultura porque es una sepultura de ricos, y entonces había que liberar esto, lo llevo a la tumba de Lázaro, en su buena intención humana. Pero Jesús le dijo, María, volviéndose ella,
le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Ahí ya pudo ver que era su maestro, ahí empezó a caer en sí. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y añade Mateo, entonces Jesús le dijo, no teman, vayan, den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Jesús quería convocar una reunión en Galilea que ya la había convocado de antes de morir. Se los había dicho, pero sabía que los discípulos estaban perturbados, estaban en otra, estaban tildados en su mente y necesitaban que se les diera estas noticias positivas y que se los convocara a esa reunión. María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos. He visto al Señor. También les contó que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena fue la primer evangelista de la resurrección de Jesús. La primer testigo. ¿Qué es para vos? ¿Qué significa en tu vida, en tu realidad, en la finitud de nuestra humanidad, este tema de la muerte y la resurrección de Jesús? Sí, yo creo que es todo, ¿no? Es nuestra paz, nuestra reconciliación con Dios, nuestra esperanza a una vida futura mejor y aún ahora, ¿no? Yo creo que es todo. Si no hubiera ocurrido esta parte, ¿sí? Dentro del plan de salvación de Dios, ¿de qué serviría todo lo demás? Si no, Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ¿no? Algo tan sencillo, tan básico. Y el hecho de que haya resucitado también Él, y bueno, no solamente Él, sino las demás personas, bueno, junto con Moisés también, como decías, esto nos asegura también que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir y que todo esto podríamos decir mal sueño, esta pesadilla del pecado con todo el dolor, sufrimiento que trae a la tierra, va a tener su fin. Dios, o sea, está escrito en la Biblia y Dios lo va a cumplir. Amén, amén. Para mí también esto muestra lo efímera que es la muerte. Para el cristiano la muerte es algo efímero. En Jesús se muestra lo efímera que es la muerte. Es descansar. Es descansar de los trajines de esta vida. Es descansar en Jesús, en la esperanza que Jesús nos da. Y somos investidos del poder que Jesús tenía. Somos investidos del poder de Dios, de la esperanza que salta de una manera poderosa en estos hechos. Esto nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de emoción y nos da fuerza para superar nuestros pecados. Nos da fuerza para superar nuestras limitaciones, para agarrarnos de ese poder ilimitado total. Por último, quiero agradecer a los familiares que nos han mandado su video y sus consideraciones sobre lo que también significa para ellos la muerte de Jesús, para tratar de que cada uno del otro lado también meditemos qué significa para nosotros y no saquemos la vista de esto, que podamos contemplar los hechos de la muerte y la resurrección de Jesús a tal punto de que transformen nuestra vida. Amén. Y así será. Gloria a Dios. Amén. El sacrificio de Jesús es la vida misma. Es lo que le da sentido a mi existencia. Es lo que me da esperanza. Es lo que me da gozo, alegría, paz. El sacrificio de Jesús me limpia de todos mis pecados. Me hace nueva.
Me restaura cada día el sacrificio de Jesús. Me levanta cuando me caigo. Me lleva de la mano. El sacrificio de Jesús es poderoso para restaurarnos a su imagen y semejanza. A pesar de todas mis debilidades, de todas mis falencias, de todos mis pecados, el sacrificio de Jesús me restaura, me sana cada día, cada momento. Y soy repetitiva, pero es que la experiencia se repite. Y mi mayor anhelo es aquí en la tierra darle mi vida como Él me la dio a mí. Y una vez que podamos muy pronto verlo en gloria y majestad, poder mirarlo a los ojos. No imagino ese momento. Es demasiado. Jesús es mi abogado. Jesús es mi maestro. Jesús es mi médico. Jesús es mi Dios. Jesús es todo para mí. Esta es la verdad, en mi caso. Es decir, he necesitado el sacrificio de Cristo de 1000 maneras y formas distintas. Y lo necesito cada vez que meto la pata, cada vez que se desvía mi cabeza o mis ojos. Necesito que Dios me perdone y me faculte para no volverlo a hacer. Y hay pecados que se llaman inveterados, metidos dentro, que se necesitan de Jesús, de Jesús y de Jesús. Eso para mí es el sacrificio de Cristo, para cada momento de mi vida, en forma importantísima. Eso y todo lo que Él nos pide. Bueno, el sacrificio de Jesús para mí es la demostración más grande de amor que alguien puede hacer por mí. Y la verdad es que me gustaría poderlo corresponder siempre. El sacrificio de Jesús para mí es como una llave a una forma totalmente diferente de ser y de vivir. Estamos acostumbrados a mirar cuáles son nuestros intereses, nuestros anhelos personales, y eso nos lleva muchas veces a luchar contra el resto, a pelear y a querer siempre ganar uno. En cambio, cuando miramos a Jesús en su sacrificio, es precisamente una llave a lograr ganar, pero a través de entregar lo que uno tiene en pro de que le vaya bien y de que sean felices los demás. Creo que nos muestra una persona que lo entregó todo, Jesús, a través de su sacrificio, precisamente porque Él sabía qué es lo que quería. No tenía un interés mezquino como las demás personas que no conocen a Dios o que no lo quieren, entonces se mueven de acuerdo a sus intereses para donde les convenga. Hoy, como quien dice, juegan para un lado y mañana juegan en contra de ese lado de acuerdo les conviene y no tienen una referencia, sino que en el sacrificio de Jesús encontramos la máxima referencia, un reino totalmente distinto, un reino que no teme perder, no teme morir, sino que a pesar de que tenga que perder o que tenga que morir como Jesús en la cruz, sabe que más allá de eso Dios tiene el poder necesario para resucitar y para a través de esa supuesta derrota lograr el mayor triunfo. En este mundo de pecado vemos que el sacrificio de Jesús lo que hizo es revertir eso, un mundo perdido. A ese mundo perdido se le abrió una puerta para que pueda salvarse quien decida aferrarse a ese sacrificio y a ese camino que se abrió hacia la salvación a través del sacrificio. Creo que es algo tan grande que lo comprendemos un poquito mejor en la medida que pasamos más tiempo meditando en eso, por lo menos a mí me pasa así, y que pasamos más tiempo en esa sintonía, en la sintonía del servicio a los demás y de la abnegación propia. Ojalá yo y cada uno pueda poner su vida en total sintonía con ese sacrificio.